Clase del día de hoy, por favor. Esta es la clase clave para lo que sigue del curso y es decir, también para nuestro último parcial y examen final. Esta clase es clave, ¿sí? Vamos a hablar del analizador sintáctico simple, LR simple o LSLR, como se le conoce. Eh, para construir el SLR hay que, perdón, para construir el SLR hay que crear una serie de elementos partiendo de quién, de una producción. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar de este punto que vemos acá. Este punto no tiene un nombre en especial, yo le llamo un punto de visita a los elementos gramaticales, es decir, yo estoy visitando ciertos elementos gramaticales. Entonces, de este elemento, K produce A, E, I, puedo producir estas tres producciones, pero si se dan cuenta, el punto se está corriendo. Entonces, a nivel de LR, de analizadores LR, el- estas producciones, a pesar de ser iguales gramaticalmente, van a ser diferentes dependiendo de dónde esté el punto de visita. Sea que esté aquí, sea que esté aquí, después de la E y en el último lugar, al final de la producción. Tenemos otra ley que dice, se le añade punto de visita si la producción tiene K produce epsilon, genera un único elemento. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso nos está dictando el, el análisis o la creación de elementos de SLR. Lo que vamos a buscar es de, una especie de, de autómata, ¿sí? Lo que buscamos es una especie de autómata. Entonces, para crear los elementos del autómata, vamos a ir con este punto de visita. Ya vamos a ver más adelante cómo se maneja. Cerradura. Al principio de agregar cada elemento I en la cerradura de I, lo que hemos hablado. Cuando yo calculaba una cerradura, me incluyo a mí mismo. Si A produce alfa punto B beta, está en la cerradura de I, y B produce Y en una producción, entonces agregar tu elemento de B a la produce gamma, creo que este es gamma, a la cerradura ahí. Ahí ya vamos a ir viendo cómo se, cómo tenemos que construir eh, ese elemento, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo con un ejemplo cómo calcular los elementos gramaticales o los elementos del autómata LR que le conocen. Bien, luego de eso, como es un autómata, recordemos que esta es una similitud autómata que estamos haciendo, eh, tenemos que crear un, unas funciones de IRA. Básicamente eh, son funciones que nos van a ir determinando a dónde me tengo que ir, tal y como funciona un autómata, aunque no es un autómata como tal. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver, y bueno, las últimas leyes son las construcciones de las tablas de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, es la tabla de análisis sintáctico del LR va a ser muy diferente a la tabla de análisis sintáctico del LL. Ya lo vamos a ver en su momento, cómo se comportan las distintas tablas. Bien, eh, aquí estamos. Este es nuestro ejemplo.
tenemos esta gramática para empezar, una gramática con la que estamos relacionados y no se nos dificulte tanto, ¿no? A nosotros, pues bueno, el venir y calcular eh, nuestros elementos. Bien, a mí me gusta mucho poner paso a paso. Y paso número uno. Tengo como paso número uno el aumentar la gramática. Ahora, ¿qué significa aumentar gramática? Como pasaba en, la- en el método del árbol, aumentaba la expresión regular y le ponía yo el símbolo o le concatenaba yo un símbolo numeral al final de la producción. La gramática y en el LR va a pasar algo similar. Eh, tengo que colocar una producción inicial de la siguiente forma. E' produce E, ¿sí? Eh, básicamente es venir y agarrar mi símbolo inicial y sacarle una prima, por ejemplo. Si mi símbolo inicial era S, tengo S', produce S. Si mi símbolo inicial era L, tengo que L' produce L, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en este caso mi símbolo inicial era E, ahora es E', y tengo E' produce E, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro paso número uno. Ahora vamos con nuestro paso número dos. Y bueno, paso número dos. Voy a duplicar esto para que, aquí está, para que no pierda esto de vista. Ahí está. Aquí está. Bien. Entonces, mucho ojo acá. Vamos a calcular la cerradura inicial. Aquí está el cálculo de cerraduras. Dice, bueno, vamos a ver. Tengo que empezar desde un inicio. ¿Quién va a ser ese inicio? Bueno, agarro yo mi producción que acaba de aumentar. La voy a subrayar. Esta producción la acaba de aumentar y agarro esa producción. Mucho ojo con lo que voy a hacer, por favor. Agarré la producción que acaba de iniciar, o que acaba de crear, aumentar, perdón, y le agrego el punto de visita al inicio de la producción. Ahí está. Le agregué este punto. Y ahora sí, pregunto, ¿cumplo esta ley? Sí, la cumplo porque, bueno, vamos a ver. Si se dan cuenta, E' es A, alfa no existe, B es E y beta tampoco existe, pero igual de todas maneras tiene la forma. Tiene la forma de E' produce punto E y dice, si tengo esta forma, está en la cerradura de I y B produce gamma, por decirlo así, es una producción, entonces agregar el elemento B produce gamma a la cerradura I. Si no se encuentra, si no se encuentra ya ahí. Aplicar esta regla hasta que no se puedan agregar nuevos elementos a la cerradura. Vamos a ver qué es lo que dice. Primero que nada, vamos por este. Al principio de cada cerradura, agregar el elemento I a la cerradura de I. Recordemos, yo me tengo que agregar a mí mismo, entonces esto ya es parte de la cerradura.
Siguiente, si yo tengo el punto de visita, básicamente la segunda ley, lo que me está diciendo, la que tengo aquí subrayada, lo que me está diciendo es que si yo tengo el punto de visita antes de un no terminal, tengo que visitar ese no terminal, ¿sí? Vuelvo a repetir, si mi punto de visita está antes de un no terminal, tengo que visitar ese no terminal. Entonces, ¿dónde está mi punto de visita? Está antes de E. Por lo tanto, tengo que ir a visitar E. ¿Quién es E? Son estas dos producciones. ¿Sí? Y de igual manera les coloco el punto de visita al inicio de la producción. Bien, esta producción, y aquí hay algo bien importante que dice, aplicar esta regla hasta que no puedan agregarse más elementos nuevos. Es decir, agregué los nuevos, tengo que revisar los nuevos. Si se aplica la ley, vuelvo a agregar y así sucesivamente. Es una recursividad. Recuerden que en un punto del curso yo les dije, el compilador es recursivo. Entonces todas las fases del compilador son recursivas. Bien, esta ley, esta producción, perdón, cumple con esta forma. ¿Alguien me puede decir ahí de los que están conectados? Esta producción cumple con esta forma o no. ¿Qué creen ustedes? Gracias, Osmar. ¿Por qué no cumple? Había alguien ahí que me diga por qué no cumple esta E produce E más T por la O. Bueno, no es O, es alfa. No cumple, no cumple por lo siguiente, porque espera que sea A y B. Y aquí tengo E y E, es decir, espera que sean diferentes, mientras que aquí son iguales, ¿sí? Aquí en este caso, alfa aquí no hay nada, alfa no es nadie, y beta es más T, o sea, aquí no importa. El problema está en que el que produce y el que tiene el punto de visita inmediatamente anterior son iguales, mientras que en la ley estoy buscando uno que sea diferente. Entonces, en este caso, no aplica la ley y digo, bueno, no lo visito. ¿Qué pasaría si lo visito? Bueno, digo, este es E. Entonces perdón, vengo yo y visito E. Y así queda. Este es E. Vengo y visito E. Vengo y visito E. Y así se queda enciclado. Es un ciclo infinito. Entonces es por eso que se hace la salvedad que sean diferentes, ¿verdad? Gracias, Osmar. Gracias, Elvin. Bien, pero vamos ahora con esta segunda producción. A, en este caso es E y B es T. Alfa y beta son nulos, no existen, pero no quiere decir que no cumpla con esta forma. Entonces puedo decir que sí tengo que visitar T. ¿Por qué? Porque son diferentes. Aquí tengo E, aquí tengo una E, ¿verdad? E produce T. Y bueno, entonces son diferentes. A y B, E y T, son diferentes. Entonces tengo que visitar T. ¿Quién es T? Coloco las producciones de T asociadas y les coloco su punto de visita
al inicio de la producción, ¿sí? Entonces ya voy, entonces ahí ya tengo yo otra producción asociada y vuelvo a preguntar, bueno, ¿esta producción cumple con la ley de abajo? No, no cumple. ¿Por qué? Porque yo busco A y B y aquí es como que tuviera yo A y A. No puedo porque son diferentes. Son iguales, perdón, y yo busco a alguien diferente. Entonces, no visito. Vamos con la de abajo. La de abajo es T y F. Y aquí sí es A y B. Sí cumplo. ¿Por qué? Porque son diferentes. Alfa no es nadie y beta tampoco no es nadie. Aquí no hay nada. No importa. No, eso no me interesa. Solamente necesito que el punto de visita esté antes de un no terminal y que ese no terminal sea distinto a quien lo está produciendo. En este caso sí cumple. Entonces, ¿qué digo? Visito F, visito F y le coloco su punto de visita. Ahora bien, pregunta. F, esta producción que está resaltada en amarillo, ¿cumple con la ley o no? ¿Alguien me puede decir eso? Los que me están siguiendo me pueden decir, la producción que está voy a quitar esta. La, correcto, Selvin. Muchas gracias, Selvin. Ese es ahí. Gracias, Osmar. No, porque el punto de visita está antes de un terminal y yo necesito que esté antes de un no terminal. Entonces puedo decir de que este no cumple y el de abajo tampoco, porque es número. Gracias, Elvin. Gracias, Osmar. El de abajo tampoco. ¿Por qué? Porque son terminales. Y con eso doy por concluido ya el cálculo de la primera cerradura. Este es paso número 2, señores, perdón. Paso número 2, cálculo de cerradura inicial. Este es el cálculo de la cerradura inicial, ¿sí? Entonces ya tengo yo mi cerradura inicial. Y esta cerradura inicial va a tomar el nombre de I0. ¿Sí? Va a ser I0. Entonces ustedes ya se van ahí como que dando cuenta. Teniendo I0, voy a tener un I2. ¿Y cómo saco ese I2? Con una técnica que ya hemos visto. ¿A dónde me voy? Con tal símbolo. Clásico del análisis léxico. Entonces, paso número 3 va a ser igual a cálculo de funciones ir. Ahorita voy a ir a estar viendo las funciones ir. Entonces, bueno, vengo y digo, ir a, ¿cómo así ir a? Bueno, voy a copiar este. Sería ir a. Ay, Dios. Ir a. Eh, y cero, ¿con quién? ¿Quién me voy a mover yo? Yo me voy a mover no con terminales ni con no terminales. Eso ya no me es indiferente, ni con símbolos ni nada. Me voy a mover con aquellos, el guatemalteco no pronuncia la doble L, con aquellas producciones que tienen el símbolo, el punto de visita antes de un elemento gramatical. Es decir, me puedo mover con E, bueno, aquí también está E,
Puedo mover con T, puedo mover con T, me puedo mover con F, me puedo mover con paréntesis que abre y número, ¿sí? Yo no puedo venir y decir ir a I0 con más. ¿Por qué? Porque el más está aquí y el punto de visita está antes de él. Yo no puedo venir y decir I más con I0 con por. ¿Por qué? Porque el por está aquí y el punto de visita está antes de T. Tampoco puedo venir y decir I0 con paréntesis que cierra, porque aquí está el paréntesis que cierra. Entonces me muevo con aquellos símbolos gramaticales independientemente si sean terminales o no terminales, pero que tienen continuamente atrás de ellos el punto de visita. Entonces, ¿quiénes son ellos? E, aquí están las dos con E, T, aquí están los dos con T, F, paréntesis que abre y número. Entonces digo, bueno, ir a I0 con E, ¿sí? ¿A qué va a ser eso igual? Va a ser igual a la cerradura de estas dos producciones. Entonces vengo y agarro esas dos producciones. Cerradura de esta y de este. Voy a quitarle. Ahí está. De esas dos cerraduras. Entonces, ir a I0 con E va a ser cerradura de E', produce punto E y de E produce punto E más T, es decir, de estas dos producciones. ¿Sí? Mi ley la voy a dejar aquí. Ahora bien, vamos a la ley de cerradura y dice agregar cada elemento del I en la cerradura de I. Es decir, primero que nada, tengo que agregar estos elementos a la cerradura. Eso es lo que me está diciendo. Si se dan cuenta, dice agregar cada elemento I a la cerradura de I. Es decir, los agrego a sí mismos, tal y como pasaba en el cálculo en el análisis léxico. Entonces digo, bueno, esto es igual a, no sé si se mira mi signo igual, ahí está. Para ahí está. Bien, esto es igual a quién? A E' produce E. ¿Por qué? Porque esa es la primera ley. Agregar cada elemento I a la cerradura de I, es decir, me agrego. Ahora bien, aquí no lo puse, lo voy a colocar. Es una ley que me acaba de inventar. Bueno, sí es una ley, pero no, el libro no la dictamina tal y como es, pero sí voy a colocarlo aquí en cursiva, por eso porque es un comentario mío. El punto de visita lo tengo que correr una posición. ¿Por qué? Porque la función ir a me está diciendo que voy a ir a este lugar. Y si ya fui a este lugar, tengo que visitar por el símbolo a quien me estoy dirigiendo. En este caso es E. ¿Y cómo lo visito? Corriendo el punto. Si se dan cuenta, en la cerradura estaba cerradura de E', punto E. ¿Cuál es esa cerradura? Agarro exactamente la producción. Aquí está. Solamente que corro el punto. Ahora les pregunto. La voy a subrayar con celeste. Ay, verde dice celeste. La producción que está en celeste, ¿cumple con la ley o no? ¿Qué creen ustedes? La producción, no deben ser iguales, diferentes, correcto. Pero si te das cuenta, son diferentes porque uno es E' y el otro es E. Puedo ponerle, en lugar de E', puedo ponerle Z, X, lo que sea, pero son diferentes.
¿Cumplen o no cumplen? ¿Esta producción cumple o no cumple? Gracias, Osmar, por la respuesta. Pero gracias, Elvin. Esa es la respuesta. El punto ya no está, el punto no está antes del terminal, está después. Por eso no cumple. Porque si se dan cuenta, este es A, alfa no existe, este es B y beta no existe. Cumple con la forma, pero el punto está después. Está después. Entonces, por eso es que no cumple, ¿sí? Porque está después del terminal, del no terminal, perdón. Está después. Si aquí viniera una J, entonces digo, sí, cumple, porque este sería alfa y este sería B. Sí cumple. Pero si aquí viene un más, no cumple. ¿Por qué? Porque el más es un terminal. Y en este caso, que ya está al final de la producción, no cumple. ¿Por qué? Porque el punto está al final. Entonces, ya no digo, ya no tengo que ir a visitar más. Ya puedo decir y concluir que ya terminé de calcular la cerradura de esta. Ahora voy con la cerradura de este. ¿Qué me dice la ley? Agregar cada elemento I a la cerradura de I. ¿Quién es ese elemento I? Son estos. Este es I1 y este es I2. Bueno, entonces digo, agrego esta producción. ¿Qué me dice el comentario que acaba de poner acá yo? Correr el punto de visita. Bueno, agarro el punto y lo corro. Ahora una pregunta. ¿La producción que está en celeste cumple con la ley? ¿Sí o no? ¿Esta producción que está en celeste cumple con la ley? ¿Ustedes qué creen? Selvin dice, no, correcto Selvin, correcto Osmar, no cumple porque está antes de un terminal. Entonces, básicamente, señores, si ustedes acaban de entender este punto, Selvin y Osmar, que están ahorita interactuando, si ustedes acaban de entender este punto, ya han entendido el SLR. Así se construye el SLR. Vamos a terminar este ejemplo, obviamente, pero así se construye el SLR. Y si ustedes siguen afinando esto, dense por servidos que el LR1 les va a ser más fácil, porque esta es la piedra angular del LR1, ¿sí? Sigamos. Solo permítame un momento. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces no puedo venir y decir que lo tengo que transformar, tengo que ir a visitar más. No, no tengo que ir a visitar más. Entonces yo ya estoy en la capacidad de decir que esto es I1. Es I1, pero mucho ojo. Aquí del lado derecho solo he visitado E. Lo voy a colocar en otro color para decir que ya lo visité. En verde. Ahora voy con T. Si se dan cuenta, ya tengo aquí en camino, en cola, por decirlo así, y uno. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, entonces digo, y cero. Ahora, ¿con quién? Con T. ¿Quién va a ser igual? Cerradura. Va a ser igual a la cerradura de quién? Cerradura de E
cerradura de E produce punto T y cerradura de T produce punto T por F, ¿sí? Igual. Bien, entonces vengo yo y digo, agregar cada elemento I a la cerradura de I. ¿Quién es ese elemento I? Este I1 e I2. Tengo que agregar primero que nada ellos mismos. Bueno, agarro yo este y digo, lo agarro y lo coloco. Agarro el punto y lo corro una posición. Ya habíamos quedado de que este no cumple la ley. ¿Por qué? Porque el punto de visita está después de, y ya después de esto ya no viene nada. No hago nada. Agarro el siguiente elemento, que es T produce punto T por F. Agarro el punto, lo corro, y también habíamos quedado que este no aplica. ¿Por qué? Porque es un terminal. Por es un terminal. No pasa nada. Entonces estoy en posición de decir que esto es I2. Siguiente. Ir a 0 con quién. Ya visité con T. ¿Quién creen que siguen? Hay alguien que me diga con quién más tengo que evaluar. Aquí del lado derecho estoy. ¿Con quién otro más tengo que ir? Con F. Gracias, Osmar. Con F. Y 0 con F. Y 0 con F. ¿A quién va a ser igual? Va a ser igual a la cerradura de E, perdón, T, este, cerradura de T produce punto F, ¿sí? ¿Eso a quién es igual? Bueno, es igual a decir esta producción, agarro el punto y lo corro. El punto ya llegó al final de la producción, ya no cumple con esta forma. Por lo tanto, ya no hago nada. Entonces estoy en la posición de decir que esto es. Por eso es importante, señores, que la cerradura se agregue a sí mismo. Porque este no produce más, pero ¿qué pasaría si no lo agrego a sí mismo? Quedaría un conjunto vacío. Por eso es que el primer paso para una cerradura es poner a la misma producción que estoy evaluando. Por eso dice y agregar ahí. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ya visitamos y, ya nos movimos con y. Ahora vamos con paréntesis que abre. Entonces aquí es donde quiero que hagamos como que énfasis. No es necesario que solo sean terminales o que solo sean, perdón, que no sean no terminales o terminales. Pueden ser cualquiera. Me puedo mover con cualquiera, ¿sí? Así que que no sea eso una equivocación que porque hagamos, sino que tengamos en cuenta que podemos movernos con cualquier símbolo gramatical, sea terminal o no terminal. Bien, esto es igual a la cerradura de quién. La producción F produce paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Qué me dice la ley? Lo tengo que agregar a él mismo primero. Bien, lo agrego y corro el punto de visita. ¿Por qué? Porque lo estoy visitando. Ya visité paréntesis que abre. Ahora les pregunto, esta producción que está en celeste,
¿Cumple con la ley o no? Sí cumple. Gracias, gracias, Selvin. ¿Por qué? A es F, este cumple exactamente. Alfa es paréntesis que abre, E es B y paréntesis que cierra es beta. Cumple a cabalidad. ¿Y qué me dice la ley? Que cuando cumple, tengo que ir a traer las producciones asociadas al elemento que tiene el punto de visita. Es decir, las producciones de E. ¿Quiénes son las producciones de E? Son estas. E produce E más T o T, ¿verdad? Son las dos producciones, no solo una, no solo la mitad, o sea, son las dos. Si E tuviera 10 producciones, voy a traer las 10. O sea, es por eso, o sea, tengo que traer todas. Coloco todas. Punto E y punto. Ya las traje todas. Y pues, como dice la ley acá, aplicar esta regla hasta que no puedan agregarse más elementos, ¿sí? Es decir, recursivo. ¿Esta producción en celeste cumple con la ley? No, ¿por qué? Porque aquí tengo A y aquí tengo A, es decir, son iguales y deben de ser diferentes. Entonces no cumple. Vamos con este. T cumple. Sí, sí cumple esta producción porque aquí tengo E, produce T. A, produce B, son iguales. Entonces tengo que ir a traer las producciones asociadas. T. Coloco las producciones asociadas a T. ¿Se dan cuenta? Otra vez estoy haciendo todo el ciclo igual, ¿verdad? Esta no cumple, ¿por qué? Porque tengo lo mismo, A y B. Y aquí es T y T, son iguales, ¿verdad? Eso ya lo habíamos platicado arriba. La siguiente, sí cumple, ¿por qué? Porque son diferentes, T y F, A y B. Entonces voy a sacar todas las de F. Punto y punto. Estas no cumplen, ¿por qué? ¿Por qué no cumplen estas dos que acaba de agregar, las de F? ¿Alguien me puede decir? Las dos, ¿por qué no cumplen? Correcto. Es correcto. Entonces, ahí vamos entendiendo ya el funcionamiento del SLR. Y si se dan cuenta, es muy similar a I0. La única diferencia es la primera producción, que aquí tengo E' produce punto E, mientras que aquí tengo F produce paréntesis que abre punto E, paréntesis que cierra. Sí, solo se corre el punto una vez, correcto. O sea, yo aquí no voy a estar corriendo el punto siempre. O sea, no. A los que estoy visitando partiendo de esta ley, todos van a tener el punto al inicio. Ya vamos a ver cuando empecemos a calcular porque recordemos, ahorita vamos solo con las funciones ir a de I0. Ya vamos a ir con las funciones ir a de I1. Y el punto, si dan cuenta, ya está acá. Entonces ahí se va a ir hasta el final. Lo que buscamos es que los conjuntos finales o los estados finales I tengan el punto de visita al final de la producción. Ahí vamos a ver ya más adelante. Tal vez ahí en el desarrollo del ejemplo, Selvin, se te va a ir resolviendo la duda. Y bueno, ya calculamos I0, perdón, ya no podemos calcular más. Y esto es I4. Esto es I4. Y ya calculamos. Vamos con este punto número.
Entonces digo que este es I0 con número. ¿Se dan cuenta? No hemos salido con I0, ya tenemos un I4. Es un poquito más largo, pero bueno. Este I0 es la cerradura de quién. F produce número. Punto número, perdón. Punto número. Ese es a quién va a ser igual. Por ley, coloco al elemento que estoy evaluando. Y le corro el punto. Pues ya no tengo más que agregar. El punto ya llega al final de la producción, no cumple con la ley. Por ende, puedo decir de qué es. Y 5. Bien. Acaba de terminar de calcular las funciones ir a con 0. ¿Sí? Acaba de terminar. Bueno, entonces puedo decir, bueno, ya terminé, ya le quito el color. Vamos con I1. Aquí está I1. I1, ¿con quién me puedo mover? Alguien me puede decir ahí. ¿Con quién me puedo mover con I1? Alguien más ahí puede decir, ¿con quién me puedo mover con I1? I1 son estos dos. E' produce E punto y E produce E punto más T. No, ninguno de los dos está bien. Recordemos, me puedo mover, recordemos el I0. Me puedo mover con los elementos que tienen el punto anterior a ellos, sean o no sean terminales. Pueden ser terminales o no terminales. Trayendo esa colación, correcto, solo me puedo mover con más. ¿Por qué? Porque en este punto, el punto de visita llegó al final. Ya no me puedo mover a ningún lado. Y aquí el punto de visita está antes de más. Entonces, solo me puedo mover con más. Así es, así como dice José, con más nada más. Entonces, aquí puedo decir, es IC y 1, perdón, con más. ¿Sí queda claro esto? Ahí me pueden decir, ¿sí queda claro por qué solo con más? Gracias. Aquí es igual. Cerradura que produce E punto más T. ¿Sí? Esto aquí es igual. Bueno, esto es igual a el mismo elemento que están evaluando. Agarro el punto y lo corro una posición. Ahora pregunto, ¿esto que está en celeste cumple con la ley o no? Sí cumple, ¿por qué? Gracias a lo incorrecto, gracias. Porque A es este, alfa es E más, B es T y beta no existe. Entonces lo que me interesa es que A y B sean diferentes y ambos sean no terminales. ¿Qué me dice la ley? Tengo que ir a visitar o tengo que ir a traer los elementos de este no terminal. ¿Quiénes son esos elementos? Son los que produce T, son estos. Punto T y punto F. Y como la ley dice que tengo que aplicarlo hasta que ya no encuentre más, bueno, entonces evalúo otra vez este. Ay, perdón, este. ¿Cumple este? No, no cumple porque es T y T. Es como decir A produce A. Y yo busco la producción A produce B, ¿verdad? Claro, A produce B. Entonces este no cumple. ¿Cumple el de abajo? Sí, ¿por qué? Porque esta producción es T produce F. Es A produce B. Son diferentes.
Entonces voy a ir a visitar los dos. Estos no cumplen porque ustedes ya me han dicho bien claro que es un terminal y el punto tiene que estar antes de un no terminal. Entonces ya estoy en la posición de decir que esto es y 6. Perdón, mal teclazo. Esto es y 6. Y aquí es donde tal vez Selvin ahí ya lo puedes visualizar, no solo se corre una vez el punto. Mira, el punto ya va llegando al final de la producción, pero todavía falta, pero ya va llegando. Bueno, con eso ya he terminado de visitar o de calcular las funciones ir a de 1. Obviamente este llegó al final, ya no podía calcularlo. Y este pues ya lo calculé con I1 con más, ¿verdad? Ya fue calculado. Bien, seguimos. Vamos con este. I2. ¿Con quién me puedo mover? ¿Con qué símbolos me puedo mover? ¿Hay alguien que me diga? Con por. Correcto, gracias José. Es con por. ¿Por qué? Porque el punto de visita en esta producción ya está al final. Yo no me puedo mover. Y aquí está antes del por. Entonces me tengo que mover con por. Bueno, entonces vengo, digo, ir a. Y 2 con por. Y eso es igual a quién. Cerradura que produce P punto por F. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vengo y digo, esto es igual a. La ley de cerradura me dice que tengo que agregar a él mismo. Copio la producción. Borro el punto. Y ahora pregunto. Este ya no hace nada y ahorita este es el que estoy evaluando. Ahora pregunto, ¿la producción que está en celeste cumple con la ley o no? ¿Qué creen ustedes? Sumar si cumple, gracias a alguien, si cumple. ¿Por qué? Este es A, este es alfa, este es B y beta no existe. A y B son diferentes porque aquí es T y F. ¿Y qué dice la ley? Tengo que ir a traer todas las producciones asociadas al que tiene anteriormente el punto de visita. En este caso es F. Y le coloco el punto de visita al inicio de la producción. Y pues aquí ellos ya no pueden hacer nada porque son terminales los que siguen. Entonces doy por terminado esto. Y estoy en la posición de decir que esto es I7. ¿Sí? Ya calculé I2. Vamos con I3. Con I3 puedo moverme con algún símbolo o no. Ya no. ¿Por qué? Porque el punto de visita ya llegó al final. Ya no hago nada. Lo dejo ahí. Perdón. Eh, el punto de visita ya llegó al final. Ya no tengo que hacer nada.
Vamos con este. Este se ve gallo. Esta cuestión se ve grande. I4. ¿Con quiénes me puedo mover con I4? ¿Alguien me puede decir ahí? Aquí está, este lo voy a subrayar con celeste. ¿Con quiénes me puedo mover con I4? Puedo mover con F, correcto. Ajá, correcto, aquí está F. Selvin dice, me puedo mover con E, correcto. Con T, también. Con F y con paréntesis que abre. Correcto, Selvin. Me va siguiendo el punto de la clase. Muchas gracias. Gracias, Osmar, también. Me puedo mover con todo lo que dijo Selvin. Es que volver casi que a calcular todo. Pero si así es el algoritmo, hay que hacerlo. Ir a. Estamos con I4. Vamos a empezar con E. ¿Sí? Ir A con E. Cerradura. ¿De quién? F produce punto E. Paréntesis que cierra. Y de E produce E punto más T. Punto E más T. ¿Es igual a quién? Bueno, eso es igual a agarro elementos que estoy evaluando, borro el punto y este no cumple con la ley. ¿Por qué? Porque el punto está antes de un terminal. Siguiente. Agarro este y borro el punto. Y este tampoco cumple con la ley. ¿Por qué? Porque está antes de un terminal. Y eso es I8. Bien. Y eso fue con E. Vamos con T. 4 con T. Es igual a la cerradura. Bien. De E produce T, punto T, y de T produce punto T por F. Antes de calcular esta cerradura, voy a ir a revisar algo. Si esta cerradura no la he calculado ya. Y en efecto, es esto. Hasta el momento yo nunca he ido a revisar si ya he calculado, porque yo he hecho este ejemplo y yo tengo el control del ejemplo. Pero siempre ustedes tienen que revisar si ustedes esa cerradura no lo calcularon. Y en este caso, las voy a poner en celeste. Son idénticas. Cerradura de E produce punto T y de T produce punto T por F. Son idénticas. ¿Cómo sé que son idénticas? Porque la producción tiene que ser la misma. Las producciones, perdón, tienen que ser las mismas y el punto tiene que estar en el mismo lugar. Producciones iguales, punto en el mismo lugar. Bueno, entonces perdón, puedo decir ampliamente que I4 con T me voy a I2. ¿Verdad? Es esto. No tengo que calcular. Bueno, entonces ya me doy por servido. Vamos con este. Digo, bueno, es I4 con quién? Con F. Ese es igual a cerradura
T produce F. Y esa cerradura ya la había calculado. Es esta. Es esta. Y es I3. Es la misma cerradura. T produce punto F. Ya no la calculo. Ya es I3. I3. Y puedo decirle que ya terminé de calcular esta. Ahora evalúo. Cerradura ir a I4 con paréntesis que abre. Ese es igual a cerradura de F produce paréntesis que abre, punto paréntesis que abre, E paréntesis que cierra. Y ese es exactamente I4, ¿verdad? Entonces de I4 con paréntesis que abre, me quedo en I4. 4. Y ya lo visité. Por eso cuando yo les dije que I4 había quedado casi igual que I0, también se aplica a sus estados. Seguimos. I4, ¿con quién? Con un número, que es el que nos queda al final. Un número. Y eso pues ya sabrán ustedes ahí que a quién se va a hacer igual. Igual a I5, a este. La cerradura de F produce punto número. Ese es igual a I5. Doy por concluido el cálculo de I4. Voy con I5. Con I5 ya no puedo hacer nada porque el punto ya llegó al final. Me doy por servido. Voy con I6. Voy con I6. Del lado de I6 tengo lo siguiente. I6, ¿con quién? ¿Con quién me puedo mover con I6? ¿Alguien ahí me puede decir? ¿Con qué elementos me puedo mover con I6? Ahí me puede TF, hace falta uno. Número. Gracias, Osmar. TF, paréntesis que abre, número. Ahora bueno, empecemos. Ir a I6 con E, ¿verdad? ¿A quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual a cerradura, produce E más punto T y eh, T produce punto T por F. Entonces calculamos esta cerradura. Va a ser igual a quién. Bueno, esta borro el punto. Esta no lo he calculado. ¿Por qué sé que no lo he calculado? Porque el punto está casi al final y yo no he calculado, ya no he calculado ninguna cerradura con este punto tan adelantado. Esa es la experiencia cuando ustedes vayan calculando, se van a ir controlando ya bien cuál han visitado y cuál no, cuál cerradura han calculado. Y bueno, y este pues únicamente agarro el punto y lo copio, lo paso. Eso es mi I9. I9. Ese es I9. ¿Sí? Y he terminado de calcular con T. Voy con F.
Ir A, cerradura de I6 con F, mayúscula. Esa es cerradura de, que produce o F. Y 3, dice Osmar, vamos a ver. Gracias, Osmar. Correcto, y 3. Gracias, Osmar. Sí es lo que espero, ¿verdad? Que me estén siguiendo. Gracias, Osmar. Entonces esto ya no se calcula. Es ir a I6 con quién. Paréntesis que abre. Y seguramente va a dar I4. Vamos a ver. Porque esa es la que desencadenó. Aquí está. Perdón, no había terminado. Esa es cerradura de F produce paréntesis, punto paréntesis que abre E. Veamos si se parece a I4, según lo que yo me recuerde. Y correcto, se parece a I4, ¿verdad? Entonces esto es I4. Y esta es una señal, señores, de que el método se está terminando. Cuando ya solo me quedo enlazando, ya no están saliendo nuevos elementos, sino que me quedo enlazando nada más. Eso es como no es una ley, pero sí es una forma de ver que el método se está terminando. Bien. Y ir a I6, ¿con quién? Con número. Ese es igual a quién. Ese es igual a cerradura de F produce punto número. Ese es igual a quién. Ese es igual a esta producción. A I5. Ya lo había calculado. Y ya puedo decir que ya calculé las transiciones o las funciones ir a con I6. Bien. Entonces, seguimos. I7. Bien. ¿Quiénes me puedo mover con I7? F, correcto, paréntesis que abre y número. Eh, I7 con F. Yo sé, como les decía, yo sé que por la estructura que vamos llevando, esta es la primera vez que llego tan lejos en esta producción. Entonces sé que no he calculado esta cerradura. Esa cerradura de E produce E por punto F. Ese es igual a, agarro este punto y lo paso al final de la producción. Y eso es I10. No cumple con la ley porque el punto ya está al final de la producción, ¿verdad? Siempre hay que ir ahí comparando con la ley, ¿verdad? Ese es en el caso de esta producción. Vamos con esta. Ir a 7 con paréntesis que cierra, con paréntesis que abre. ¿Es cerradura de quién? Cerradura de F produce, punto paréntesis que abre, E paréntesis que cierra. Ese es igual a quién. Mal ese es I4. Correcto. Aquí está. Eso es I4. Bien, seguimos. Ir a I7 con quién? Con
número. Es igual a cerradura de F produce punto número. Esta ya lo había calculado y está aquí arribita. Es esta, es I5. Es 5. Aquí estamos. Entonces, ya he terminado. Ahora miramos este. ¿Con quiénes me puedo mover? Aquí con I8. ¿Alguien me puede decir? ¿Con quiénes me muevo con I8? Correcto, Selvin. Gracias. Con paréntesis que cierra y más, ¿verdad? Eh, ahí me estoy dando cuenta que están comprendiendo más este método. Se siente más ágil. El método es más ágil, a pesar de ser más largo que el LL1. El LL1 es muy corto. Este es más largo, pero es más ágil. Es un algoritmo más sencillo. Ir a I8, paréntesis que cierra. No he llegado tan lejos a esta producción, entonces yo ya sé que no he calculado esta cerradura. Pero igual, si a ustedes les toca programar este a pata, a pie, siempre que calculen una cerradura, hay que ir a revisar todas, ¿verdad? Nosotros como seres humanos siempre les recalco esto, nosotros sabemos, tenemos el control de esto. Bien, entonces esto es, eh, agarro el punto de visita y lo paso al final. Y esto es I11. ¿Sí? I11. Ya llegó al final de la producción, ya no tengo que hacer nada. Bien. Ir a I8 con quién, con más. Vamos a ir a ver. Digo, bueno, esto es cerradura de E produce E punto más T. Vamos a ver si esta cerradura no la he calculado. Vamos a ver. Aquí está. Correcto, gracias Osmar. Ya me había perdido. Gracias Osmar. Es I6. Correcto, gracias Osmar. Cierto, es I6, entonces esto ya lo calculé. Ya no lo calculo. 11, 8 y 9. Y 9 tenemos acá. Si se dan cuenta, y 9 ya solo tengo movimiento con por, porque este símbolo ya llegó al final. Entonces, solo con por me puedo mover. Entonces digo, ir a y 9 con por. Este es igual a cerradura de quién? De T produce T punto por F. Y esto es igual a quién. Hay alguien que me ayude, que no sé dónde está esta producción. Aquí está. Y 7. Es la misma. T produce T punto por F. T produce T punto por F. Entonces, este es I7. Terminó de calcular I9. Vamos con I10. Con I10 ya no me puedo mover porque el punto ya está al final. No hago nada. Y con I11 tampoco. Entonces puedo decir de que he terminado de calcular mis conjuntos de SLR. ¿Cómo lo ven? Cuéntenme. ¿Cómo lo ven? Faltan todavía pasos. Vamos a tal vez a la mitad tal vez del método. Pero ¿cómo ven hasta ahora?
¿Se entiende? ¿Entendieron? ¿Se perdieron en algún punto? Sí, es más fácil. El SLR es más sencillo. Es el más sencillo, aunque sí es un poco más trabajoso. Tal vez el tip que les puedo dar para ustedes es no pierdan quienes han calculado ya. Tengan ahí bien en cuenta quienes ya calcularon. O sea, este ya lo calcularon. Ah, bueno, entonces siempre ahí sepan ahí el control, llevar el control. ¿Verdad? ¿Qué hace falta? Pues lo que hace falta es la construcción de la tabla. Aquí está. Esta es la gramática. Entonces, ustedes lleven el control de lo que han calculado y también qué nos hace falta. Es la construcción de la tabla. Recordemos que el objetivo del análisis sintáctico no son las gramáticas, no son los cálculos de conjuntos o siguientes y todo, primeros. El objetivo del análisis sintáctico son las tablas de análisis sintáctico. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí en SLR? En SLR lo que nos hace falta es, esto ya lo vimos, es la construcción de la tabla. ¿Sí? Eso lo vamos a ver el siguiente día de clases para que no nos saturemos tanto. Nos quedamos hasta acá con los cálculos de conjuntos. Sí necesito que quede claro. Ustedes vuelvan a hacerlo. No se preocupen, vuelvan a hacerlo. El día martes vamos a construir la tabla, vamos a ver cómo se aceptan cadenas y tal vez vamos a ver un ejemplo más pequeño de SLR y vamos ahí para ir calculando. Tal vez no más pequeños, sino que vamos a ver otro ejemplo que en el cual se denomina el fallo del SLR, porque si SLR aceptara todo, ¿para qué existen más métodos? Pero SLR tiene un fallo. Siempre se coloca E' produce E, no es que sea E' produce E, o sea, mi gramática puede ser S, es L produce L, A o A, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Pues aquí tengo que poner L' produce L, ¿no? O sea, siempre la tengo que expandir de esa forma. Siempre la tengo que expandir. Independientemente cuál sea, puede ser S, L, A o cualquiera. Pero siempre tengo que poner ese L o A' produce A, L' produce L, E' produce E, así. Es una analogía. Entonces, siguiendo con lo que estaba comentando, eh, el SLR falla en un punto. Y ese fallo es el que da el paso a nuestro último método, que es el del LR1, ¿verdad? Entonces, eso vamos a estar viendo la siguiente semana. Vamos a ver otro ejemplo de cálculo de conjuntos, de elementos del autómata. Vamos a construir las tablas, vamos a ver cómo se aceptan. Y básicamente vamos a dar la entrada o la introducción al LR1, que es nuestro método cúspide, con el cual pues nos damos por servidos en el curso. Básicamente estamos hasta el final del curso del día de hoy, perdón, de la clase del día de hoy. No sé si tienen dudas, no sé si tienen algún comentario. Si todo claro, pues damos por concluida la clase el día de hoy para vernos el día martes. Entonces, que tengan un buen día.